Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas noches, señora Alicia. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Bien? ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno. Sean todos bienvenidos. Si me permiten pedirles un pequeño favor y les es posible, nos gustaría que compartieran su pantalla para poder vernos. Buenos días a la señora Grecia. Un gusto saludarle. Buenos días, buenas noches también a la señora Fernanda y a la mamá de Mateo. ¿También nos escuchan por allí? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Paulina Narváez. Mucho gusto, Paulina. Voy a cambiar su nombre, le voy a poner Paulina para no Ok. confundirla. Sí, gracias. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. A Fernanda Avilés, le escuché muy bajito. Ay, creo que tengo problemas de audio y video con mi... Ah, ok. Si le es posible, puede subir el volumen de su audio. Le escuché muy bajito. Da igual. Buenas noches a Fernando, ¿correcto? Hola a todos, buenas noches. Sí. Bienvenido, Fernando. Gracias.
Para los que acaban de llegar y si tienen la posibilidad de hacerlo, nos gustaría que compartieran su cámara. Y por favor, a lo largo de toda esta sesión, si tienen cualquier tipo de duda, no duden por favor en hacer la seña de levantar la mano Córrele, papaito. Ay, e incluso de quitar su silencio para hacerme la pregunta directamente. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio con esta presentación. Y antes de pasar a los temas que ya son propios, quiero hacer un pequeño recordatorio, tanto para quienes ya tomaron las clases previas, pues sea un pequeño repaso, así como también si alguien se perdió alguna parte de la clases anteriores, pues sepa a qué nos estamos refiriendo con los términos que vamos a utilizar. En las clases previas estuvimos hablando sobre lo que es un jaque. Y aquí tenemos tres opciones. El primero que me diga o que quiera participar, ¿cuál de estas tres opciones es la que se define como un jaque? La A. Es cuando el rey está atacado, pero aún puede salvarse. Correcto, muy bien. Entonces, un jaque es simplemente una amenaza de la cual yo tengo tres posibles defensas, ¿cierto? Habíamos establecido que quitar al rey del jaque lo conocíamos como Mover. correcto. Una de las primeras defensas es mover. La segunda es traer una pieza a utilizarla de escudo y eso le vamos a llamar Tapar. tapar. correcto. Muy bien. Y la última ya se deduce fácilmente, es cuando eliminamos a la pieza que nos está atacando y estamos hablando de, correcto, capturar. Si ninguna de estas tres defensas es posible, entonces estamos hablando de un jaque y mate. Y ante lo cual, la definición correcta de un jaque mate, ¿quién me la puede mencionar? Es la C. Correcto. La opción C, que es cuando estás en jaque y ya no tengo ningún tipo de salvación. Es decir, las tres defensas, ninguna aplica y sigo estando en jaque. Por lo tanto, ambos términos son diferentes y a veces mucha gente los confunde. Ya sabemos ahora qué es un jaque y qué se diferencia de un jaque mate. Cuando ustedes practiquen con sus hijos en plataformas como Lichess, chess.com, ChessKit, y esas son tres de las cientos que existen, van a ver que comúnmente un rey que se encuentra en jaque, muchas plataformas lo van a resaltar de alguna manera. Aquí, por ejemplo, vemos que está con una aura como de color rojo. En otras plataformas van a encontrar que lo encierran en un recuadro o en un círculo, etcétera. De alguna manera que se haga notar que este rey se encuentra en jaque y que se tiene que reaccionar ante la amenaza. Recuerden que el rey es la única pieza que nunca se retira del tablero. Se queda, es la última pieza que siempre se va a quedar dentro de este. Ahora, este rey negro que se encuentra en jaque con el caballo de las blancas, necesitamos salvarlo de ese jaque. ¿Cuál sería la mejor respuesta para salvar a ese rey del jaque? Nos proponen tres opciones: la captura del caballo, quitar al rey a esta casilla o quitarlo hacia esta otra casilla. No recuerdo si vimos esto de notación, pero la verdad es muy fácil de distinguir. La primera letra es la pieza que se va a mover y corresponde a su inicial. A de alfil, R de rey, D de dama, C de caballo, etc. La siguiente letra es la columna, es decir, rey B7 significa que el rey se quiere mover aquí, ¿de acuerdo? Rey D8 significa que el rey se quiere mover aquí. Cuando vean una X interpuesta entre la inicial de la pieza y la casilla de destino, quiere decir que es una captura. Por lo tanto, esta primera opción nos está indicando que este alfil quiere capturar al caballo
de la casilla D6. Habiendo dicho esto, entonces, ¿cuál será la mejor defensa que tienen las negras? Adelante, Alicia. La A. A. Muy bien. De hecho, si somos observadores, la opción B ni siquiera aplica, porque si el rey se mueve a la casilla B7, de hecho es una casilla doblemente atacada, tanto con la dama como con el propio caballo que también ataca dicha casilla. Una opción válida podría haber sido rey D8, pero yo siempre voy a tratar de elegir la opción que me consiga la mayor ventaja posible. Y observen lo siguiente, como dijo la señora Alicia, la captura es la correcta porque literalmente el caballo blanco no está defendido por nadie. Entonces lo puedo capturar gratis. En esta posición, ¿les parece que el rey negro está solamente en un jaque o se encuentra en un jaque mate? Jaque mate. Es correcto, un jaque mate. ¿Por qué no hay ninguna forma de salvar al rey? Solamente para revisarlo. El rey se puede mover una casilla a cualquier dirección. Por lo tanto, si se mueve aquí, aquí, aquí o a la derecha, no importa cuál elija, seguiría estando atacado por alguna de las piezas blancas. Entonces, la idea o la defensa de moverse no aplica. ¿Puede venir alguna pieza negra a tapar el jaque de la torre? Pues puedo apreciar que tampoco. ¿Puede ser capturada la torre blanca? Tampoco se ve, ¿verdad?, que existe alguna pieza negra que lo pueda hacer. Por lo tanto, no hay ninguna defensa posible. Estoy en un jaque mate. Ahora, ya habiendo comprendido lo que es el jaque y lo que es el jaque mate, hablaremos de un tema que suele a veces causar un poquito de confusión porque se parece mucho a un jaque mate, pero hay una vital diferencia. Los niños con mucha frecuencia suelen confundirlo y piensan que es un jaque mate. Ahora, los invito a revisar esta posición y a que hagamos el siguiente análisis. Es el turno de las negras, que de hecho solamente les queda el rey. Ahora, buscando una jugada para su rey, las negras se tienen el siguiente cuestionamiento. No puedo mover hacia arriba porque esta torre, la de la izquierda, me tapa esa casilla. Así también como la que está a la izquierda. Pero si me quisiera mover a esa casilla que tengo a la izquierda del rey, veo que tampoco está disponible. Entonces el rey de las negras literalmente está en el siguiente cuestionamiento. ¿Hacia dónde me muevo? Porque no me puedo poner yo voluntariamente en una casilla que esté atacada por una pieza rival. Esto de hecho se conocería como una jugada ilegal. Si no puedo mover hacia ninguna casilla, pero atención, este rey está siendo atacado en la casilla en la que se encuentra en este momento, no. Por lo tanto, no está en jaque, principal diferencia, pero tampoco se puede mover a ninguna casilla no atacada. Esta situación la conocemos como rey ahogado y al no tener una jugada válida, el resultado de esta partida es un empate. Es muy importante comprender esto porque suele haber situaciones un poquito penosas que por desconocimiento a veces nos hemos metido con algunos padres de familia. Es decir, algunos ven una posición como la que vemos aquí, uno de los dos bandos tiene mucha ventaja, es decir, tiene muchas piezas y el otro nada más le queda el rey y se le cae el mundo cuando le decimos que la partida terminó en un empate. Y entonces yo sé que es lógica pensar que el niño que tiene más piezas pues debería de ganar, ¿no? O sea, estaba ganado, por supuesto, pero al descuidar este aspecto de no ahogar al rey, la partida termina en un empate. Qué bueno que ustedes estén aquí para que conozcan esto y practiquen con sus hijos para evitar ese tipo de situaciones. Ya analizamos que, ¿sí?
Perdón. Dígame. La verdad, sí, no puedo diferenciarlo bien entre jaque mate o ahogado. O sea, Claro, ahorita lo aclaramos. ajá. Un jaque mate sería la siguiente situación. Imagínese que aquí, aparte de las dos torres blancas, aquí hubiera un alfil también de las blancas. Este alfil, de hecho, le estaría dando jaque, ¿verdad? Ahora, ¿ese rey puede escapar del jaque? No, porque acabamos de ver que todas las casillas están cubiertas. Es decir, esta está cubierta por la torre, aquí seguiría estando en jaque con el alfil y la torre, a la izquierda también está atacado por esta torre de aquí arriba. Es decir, todas las casillas alrededor se encuentran cubiertas y esta pieza le está dando jaque. No puedo interponer pieza, no me puedo quitar una casilla no atacada, no puedo capturar la pieza que me está atacando. Esto es un Ya, o jaque sea, mate. ahogado es cuando ninguna pieza lo ataca directamente. Solo Exactamente. ok. Si se Y fijan, jaque esta, lo ataca indirecto. Ya. en un jaque mate está atacado y no tiene hacia dónde moverse. Ah, sí. En un rey ahogado no está atacado. Fijémonos que aquí no hay pieza que le esté dando jaque, pero no tiene casillas hacia dónde mover. Es decir, se quedó sin jugadas. No tiene jugadas válidas que hacer. Bueno, ya les adelanté la respuesta de esta pregunta y el resultado es la opción C. No les extrañe que a veces los niños utilicen el término tablas para referirse a que la partida terminó en un empate. Eso es lo que significa la palabra tablas. De hecho, aquí tenemos una muy buena representación de ambos casos para que quede no disipar cualquier duda. En el diagrama de la izquierda, el rey negro está en jaque y no tiene casilla hacia dónde escapar. En el diagrama de la derecha, no está en jaque, pero tampoco tiene casillas hacia donde escapar, que son las que están iluminadas de color rojo. Y la casilla verde es donde está el rey, pero no está siendo atacado. Los invito a apreciar esta posición y que alguno de ustedes me diga qué está pasando en el tablero. ¿A qué corresponde esta posición? ¿Un simple jaque, un jaque mate o un rey ahogado? Es jaque mate para el rey blanco, ¿no? Correcto, muy bien. Es un jaque mate porque literalmente no hay casillas hacia donde escapar. No puedo capturar mis propias piezas. No puedo interponer o tapar el jaque de la dama. No la puedo capturar, así que es un jaque mate. Muy bien visto. ¿Y qué estará pasando en esta posición? Le toca jugar a las piezas negras. ¿Esto será un rey ahogado? Es la pregunta que viene en la parte de abajo. ¿Ahogado? Correcto, muy bien. Aquí hay un punto muy importante que quiero aclarar para fortalecer ese término de ahogado. Una posición de rey ahogado, a pesar de su nombre, puede haber más piezas sobre el tablero y aún así ser una posición de rey ahogado. Pues vamos a explicar por qué. Primero vamos a ver al rey. ¿El rey negro tiene hacia dónde mover? Pues no, ¿verdad? Porque aquí abajo están los peones. A la derecha también. Recordemos que capturan en diagonal. A la derecha, la casilla blanca tampoco porque está la dama blanca, ¿cierto? Le cubre esa casilla. Así que el rey descartado. Pero, ¿y qué está pasando con el resto de las piezas? Me gustaría que observaran a los peones. ¿Todos estos peones pueden moverse? Ustedes ya saben que los peones solamente se mueven hacia adelante y capturan en diagonal, pero los peones negros no tienen ninguna captura disponible. Están totalmente bloqueados. Así que ni rey ni peones se pueden mover. ¿Qué pasa con el caballo y el alfil negros? ¿Alguno de estos tiene alguna jugada que hacer? Podemos apreciar que tampoco, ¿verdad? Puesto que el caballo choca con sus propios peones, no lo dejan salir. Y el alfil pasa lo mismo. También está chocando con sus propios peones. Por lo tanto, si ni rey, ni los peones, ni el alfil, ni el caballo, y nadie puede mover, esta es una posición
de rey ahogado. Así que sí, esto corresponde a un rey ahogado. Ahora les voy a mostrar un movimiento muy especial. Probablemente ya lo conocen. Perdón, Que es profe. sí, adelante. Tengo una duda antes de pasar a esto de la jugada. ¿Por qué si estamos buscando el jaque mate o, bueno, en teoría no cae en el rey ahogado, pero es otra alternativa o lo de las ilegales, ese tipo de cosas? ¿Para qué llevar el conteo de de las fichas? O sea, en algún momento tiene un sentido las fichas capturadas, los puntos que hayan, que se van acumulando. O sea, como algún criterio de desempate o ver quién Sí, está o ganando. sea, porque entiendo que ya vimos lo del valor de las fichas. Ujú. Entonces, ¿de qué sirve comerme todas las fichas? ¿Puede servir en un momento dado como en este caso desempate o para algo? Sí. Ok, buena pregunta. En realidad no involucra, no determina el resultado de la partida. Me explico. El valor de las piezas es un valor que simplemente se lo asignamos en relación a la fuerza de la pieza. Y sabiendo que una dama vale 9 y que una torre vale 5, pues esto me ayuda a determinar que la dama es más fuerte. O que si la torre vale 5 y yo tengo un alfil que vale 3, pues la torre es la pieza más fuerte. Esos números simplemente son la fuerza de juego de cada pieza, pero es decir, hay posiciones donde yo podría tener casi todas las piezas, no me capturó ninguna, y yo sí capturé un montón, y aún así pierdo, porque me dieron jaque mate. Entonces, el valor de las piezas o los puntos que yo haya capturado realmente no determinan el resultado. Eh, de hecho, hay posiciones donde puedo tener solamente el rey y otra pieza y aún así ganar. Si con esa pieza estoy dando el jaque mate. Y el otro podría tener todas sus piezas, absolutamente todas, no importa. Y aún así puede estar perdiendo. Así que no, el tener más piezas no necesariamente determina que un jugador va a ganar. O sea, podría parecer que así es, pero porque Sí, hay más ventaja, pero no es garantía. Y en cuanto al puntaje, definitivamente, pues no solo determina aporta. la fuerza. Ok, Pero, cierto, generalmente sí, el que tiene más piezas, 90 y tantos por ciento de las ocasiones va a ganar. claro. Pero no lo tome así como un determinante de que siempre va a ocurrir ese resultado. Sí, no, Se nada más llama, que tenía la duda, pues, porque dije, bueno, entonces, ujú, ¿para qué queremos el valor de las piezas? Porque finalmente, pues, también el hecho de los movimientos que pueden hacer unas u otras, pues ahí le da fuerza también a las mismas fichas, ¿no? Independientemente de los... sí, de hecho, esos valores, créame, Ajá, pueden modificarse en relación de distintos aspectos que ya suceden dentro de la partida. ok. Le pongo un ejemplo. Puede ser que es una partida donde muchos peones están bloqueados, tal como lo vemos en este diagrama, Ujú, y donde un alfil, digamos, está muy encerrado. No se puede mover, literalmente está chocando con sus peones y no me sirve de nada. Y en ujú. cambio yo podría tener ahí, digamos, un caballo. Y el caballo tiene una habilidad de cambiar de color. Entonces el caballo es una pieza superior al alfil en dicha posición. O puede ser también que una torre pueda perder cierta fuerza porque los criterios de una posición pueden hacerla inútil. Y un alfil puede ser más valioso que una torre. Son Claro. criterios ya más avanzados, pero que sí pueden llegar a suceder en una partida real. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Alicia, ¿tenía alguna pregunta? Dígame. Bueno, yo tenía una idea, porque la verdad es que nunca he visto un torneo ni nada, pero supongo que a lo mejor y en esa partida el puntaje no vale mucho, ¿no? Si queda en ahogado. Pero si se hacen varias partidas, a lo mejor estos puntajes cuenten al final de un torneo o algo así, ¿o no? No tienen ningún valor. Los puntajes de las piezas capturadas, no. Si esta partida es ahogado, así el blanco podría tener todas sus piezas. Es decir, aquí le puedo poner sus dos caballos, el alfil, todos sus peones. Sigue siendo un ahogado, es un empate. Ok, ok. Las piezas, dígame. Perdón. Siempre que uno pone en jaque al rey, ¿tiene que avisar jaque al rey? Ah, ¿O no puede uno decir nada y si no se da cuenta ya?
Eh, Se consideraba, o muchas personas creen que es obligatorio decir la palabra jaque y que el rival entonces es una advertencia de que te tienes que salvar. Oficialmente no tiene que decir usted nada. En teoría, el rival pues está atento a la partida y cuando usted le dé un jaque es su responsabilidad darse cuenta. Aquí suelen pasar algunas situaciones en donde el niño está en jaque, hace una jugada que no lo salva de ese jaque y luego le echa la culpa al otro diciéndole, es que no me dijo jaque. Es que no te tiene que decir nada. Es que tú tienes que estar atento a cuando esto ocurra para reaccionar. Y es ahí donde surgen muchas de las jugadas ilegales, porque uno de los temas vistos en la clase anterior fue precisamente jugadas ilegales. Cuando yo me pongo en jaque o estoy en jaque, pero la jugada que hago no me salva del jaque, son ejemplos de jugadas ilegales. Pero no es obligatorio decir. Ahora voy a pasar a un movimiento especial llamado el enroque. Disculpe, Sí, perdón, dígame, antes de pasar a eso. dígame, Yasmin. Entonces, bueno, yo para entender el juego en cuanto a liches o cuando hacen ustedes un torneo, por ejemplo, el de fin de mes, los puntos, ¿de dónde vienen? ¿De la sumatoria de las partidas ganadas solamente? Ah, muy bien. Para que ustedes sepan leer quién va ganando un torneo, voy a poner un ejemplo. En el fútbol, pues quien lleva 3 goles va ganando al que lleva 1, ¿verdad? Ahora, en el ajedrez, si yo gano y estoy jugando en liches, en un torneo, si yo gano la partida, me llevo 2 puntos. Si yo la empato, me llevo 1 punto. Y si la perdí, me llevo 0 puntos. Entonces, ustedes van a llegar a ver una lista donde, pues aquí está en la lista de los jugadores. Me voy a inventar unos nombres. Digamos, aquí está Pepe. Aquí está Lucía. Aquí está Juan. Y entonces, Pepe, la primera la ganó, se suma 2 puntos. La segunda la gana también 2. La tercera la empata 1. Y aquí, pues Lucía perdió las 2 y luego ganó la tercera. Y aquí este empató las 3. ¿Cuántos puntos lleva cada quien? Bueno, pues este lleva hasta el momento 5, este lleva 2 y este lleva 3. Va ganando Pepe porque tiene una sumatoria mayor al resto de los competidores. Literalmente así es como funciona la mayoría de los torneos. Ganada 2, empatada 1, perdida 0. Ok, gracias. Sí, es que no Y entendía ese ¿esa era su duda? tanto número. Sí, gracias. De acuerdo. Claro. Ahora, enroque es uno de los movimientos especiales. Es una de las pequeñas excepciones a la regla y se requieren algunos requisitos para poder realizarlo. Solamente se puede hacer una vez por turno. Una vez las blancas, una vez las negras. El enroque es un movimiento que permite cambiar al rey de su casilla inicial, 2 casillas hacia el lado que quiera hacer el enroque, y la torre pasa a estar a un lado del rey. No es un intercambio de las posiciones originales, es decir, no cambian de lugar literalmente. Sí hay unas casillas específicas donde cada una de estas piezas quedan. Este movimiento, número 1, se puede realizar únicamente entre un rey y una torre. Para poder hacerlo, el camino tiene que estar despejado. En una posición inicial, aquí estaba el caballo, aquí estaba el alfil. Bueno, estas piezas ya salieron. Estarán en cualquier lado del tablero, pero ya no están allí. Ya el camino está libre. Para hacer el enroque, lo que yo tengo que hacer es mover el rey hacia donde está el número 2. Y la torre va a pasar a donde está el número 1. Se dice que es una excepción a las reglas porque es la única vez que el rey mueve más de una casilla. ¿Se fijaron? Movió 2 hacia la derecha. Y también es la única ocasión en que se mueven 2 piezas en el mismo turno. Fuera del enroque, esto no se puede hacer en ninguna otra ocasión. Lo vuelvo a poner. Y sería correcto decir que también es la única ocasión en que ninguna pieza que no sea caballo brinca otra. ¿Cómo? Perdón, se me entrecortó el audio. ¿Me lo puedo Perdón, sí, decía, sería correcto también decir que es la única ocasión en que una pieza que no sea caballo brinca, por decirlo así, a otra de sus propios, a otra ficha. Oficialmente no se considera un brinco, pero Ok. los niños sí lo entienden así.
O sea que lo Ok. podemos manejar y no hay ningún problema. Podríamos decir que el enroque es la única vez que la torre puede saltar al rey. Pero fuera del enroque ya no Ya. vuelve a suceder. De acuerdo. Esto que acabamos de ver fue entonces el enroque. Se mueven dos casillas el rey, la torre brincó, por decirlo así. No es que literalmente u oficialmente se conozca así, pero así los niños lo entienden más fácil. Y se mueven dos piezas en un mismo turno. Aquí podemos ver un enroque ya con más piezas sobre el tablero, aunque literalmente es lo mismo porque el camino está libre y las piezas pasan o cambian de su posición. Una cosa importante, el enroque no es intercambiable ni modificable ni hay variantes. Si vas a hacer el enroque del lado derecho, siendo las blancas, siempre van a quedar en esta posición. No hay otra variante, siempre va a quedar así. Sin embargo, el enroque tiene algunas reglas especiales. Primero, es un movimiento del rey. ¿Qué quiere decir esto? Y es muy importante que lo conozcan. Imagínense que están jugando esta posición. Quieren hacer el enroque, pero tomaron primero la torre, la pusieron acá y después tomaron al rey y lo pusieron acá. ¿Ese fue un enroque válido? No. Les explico por qué. El enroque se considera una jugada del rey. Repito, el enroque es considerado una jugada del rey. Y como tal, la primer pieza que yo tengo que tocar para hacerlo es esta, el rey. Si yo toco primero la torre y luego el rey, estaría realizando una jugada ilegal. Mucho cuidado. Siempre primero el rey. Aquí hay unas de las... Bueno, perdón. Profe, disculpe. Sí, dígame. Usted está hablando de jugadas ilegales. Cuando hacen una jugada ilegal, ¿hay puntos menos? ¿Se sanciona? Sí hay una sanción, pero no es quitando puntos. Más bien es algo similar a una tarjeta amarilla en el fútbol. Pues, por ejemplo, un jugador comete una falta, tarjeta amarilla. Si vuelve a sacar otra tarjeta, expulsado, ¿no? Pues no le quitaron puntos, más bien fue una advertencia y a la siguiente te vas. En el ajedrez pasa muy parecido porque la primera jugada ilegal es una advertencia y la segunda se pierde la partida. Bueno, ya establecimos que el camino tiene que estar libre. Primero se mueve al rey. Y otra regla importante, las piezas tienen que ser nuevas. ¿A qué me refiero con nuevas? Tiene que ser la primera vez que el rey y la torre se mueven. Tiene que ser la primera vez. Si esta torre se vino para acá y luego regresó a su casilla inicial, el enroque está anulado. Si este rey hizo lo mismo, fue hacia acá, aunque regresara a su casilla original, ha perdido el derecho del enroque. Tiene que ser la primera jugada de ambas piezas. Y siguiente regla, el enroque está impedido si el rey se encuentra en jaque. En esta posición, las blancas querían hacer el enroque, pero no pueden, porque el alfil les está dando jaque. Antes de hacer el enroque, deben de quitarse de esa amenaza, probablemente adelantando este peón, tapando, quizás poniendo este alfil aquí, tapando también, probablemente con el caballo. Pero, ¿qué es lo que yo no haría para salir del jaque del alfil? Mover al rey. Se entiende entonces que si yo elijo esta defensa, me estaría negando a futuro el derecho de hacer el enroque, ¿verdad? Porque estoy moviendo a mi rey de su casilla inicial. Así que por eso es importante evaluar cada jugada, qué es lo que más me conviene. Aquí primero me tapo, después podría hacer con toda tranquilidad el enroque. Otra regla muy importante es que el rey pudiera no estar en jaque, pero en el proceso del enroque pasa por una casilla atacada. Y se puede apreciar que el alfil negro que está en la casilla esta de color rojo, está atacando la casilla F1, ¿cierto?
Si bien al terminar el enroque el rey no va a quedar en la casilla que está atacada, sí pasa por ella. Y en estas circunstancias el enroque también está prohibido. Todo el movimiento del enroque se realiza en un mismo turno. Recuerden, tomo el rey, 2 casillas, luego tomo la torre, la paso a un lado del rey y con esto concluyo mi movimiento. Sin embargo, existen 2 tipos de enroque. Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora son sobre el lado derecho del tablero. ¿Se dieron cuenta? Pero bajo las mismas circunstancias, también el rey blanco podría elegir hacer el enroque largo. ¿No les parece? Claro, tiene que despejar el camino y tiene que salir este caballo, tiene que salir este alfil y tiene que salir la dama. Y una vez que estas 3 piezas hayan salido de su casilla inicial, el enroque largo ya es posible. El enroque largo guarda las mismas reglas prácticamente que el enroque corto. Otra cosa, la razón de que se llame largo es el número de casillas que existe de cada lado. Si se fijan, hay menos casillas de este lado y por eso se llama enroque corto. Si el rey quisiera hacer el enroque del otro lado, hay más casillas, por lo tanto se llama largo. Es la única razón por la que tienen esos nombres. Y el enroque largo se hace prácticamente igual. El rey se va a mover 2 casillas, va a acabar en el número 2 y la torre pasa hasta el número 1. De nuevo, brincando al rey. Aquí podemos ya ver una posición donde de hecho se podrían hacer los 2 enroques. Del lado izquierdo podemos apreciar un enroque largo. Rey queda en el número 2, la torre saltará al número 1. Y en el enroque corto haríamos esta maniobra. Ahora, ayúdenme a determinar si estos enroques están bien hechos o no. ¿Qué opinan del tablero del lado izquierdo? Saltó de más el rey, ¿no? De hecho, su casilla original es aquí. Saltó demasiadas casillas, ¿no les parece? Solamente eran 2, se movió 3. Y la torre pues tampoco está en el lugar correcto. ¿Este enroque también cumple las reglas? No, ¿verdad? Porque el rey debería haber acabado aquí. Y la torre, ajá, justamente en donde está ahorita el rey blanco, ¿verdad? ¿Y qué opinan del lado izquierdo? Creo que tampoco, ¿verdad? El rey sí está en su ubicación correcta, pero es la torre la que brincó demasiado. Tendría que haber acabado en la casilla F1. Y por último, creo que este enroque sí cumple con todas las reglas que hemos aprendido, ¿verdad? Es importante recordar esto porque quizás mientras aprendemos a jugar, no nos acordamos y hacemos el enroque cada quien como Dios nos da a entender y hay que respetar siempre la misma posición. Sobre enroques largos, aquí podemos ver que este no cumple porque el rey, cuya casilla original es aquí, debió haber terminado acá y la torre aquí. En el lado derecho, el rey está en la casilla correcta, pero es la torre la que no cumple con la regla, ¿verdad? Que debió haber acabado en la casilla de 1. Aquí el rey movió demasiadas casillas, porque de hecho se movió 3. La torre solamente se movió 2, debió haber quedado aquí. Y este es la configuración correcta de un enroque largo. Cuando ustedes practiquen en alguna plataforma, la manera de hacer el enroque es muy sencilla. Van a hacerle clic al rey y lo van a mover 2 casillas. Con eso automáticamente la torre se va a ubicar en la casilla correcta y no hay riesgo de jugadas ilegales ni nada por el estilo. Cuando jugamos en línea. Si nosotros jugamos de manera presencial, allí sí hay que estar muy bien observando, porque es donde sí se pueden cometer errores al momento de hacerlo. Ahora, a todo esto, ¿y por qué razón yo haría un enroque en mi partida?
hay muchísimas razones por las cuales el enroque es recomendable. La primera es que por las características propias del ajedrez, la batalla y la zona de mayor riesgo es el centro del tablero. Y si ustedes recuerdan la posición inicial de las piezas, el rey justamente está en el centro. Llevarlo a una orilla gracias al enroque es una manera de dejarlo mejor defendido y protegido por otras piezas, a la vez de que se quita así del camino del ataque de muchas piezas contrarias. Aparte, otra ventaja que tiene el enroque es que si visualizan la posición inicial, las torres son las piezas que están un poquito más lejos del teatro de batalla, que es el centro. El enroque no solamente es para proteger al rey, sino también para que una de esas torres pueda salir a acercarse hacia el centro, que es la zona más importante en una partida de ajedrez. Con los conocimientos que han adquirido, ¿me pueden responder esta pregunta? ¿El rey blanco puede enrocarse? Sí, no, ¿y por qué? Sí. No, porque está siendo atacado por el alfil, ¿no? Exacto, está en jaque, entonces no se puede hacer el enroque si mi rey está atacado. Muy bien. Así que no. Viene otro. Atención. Aquí, ¿sería válido el enroque? No, porque una de las casillas, bueno, la casilla que se movería está en... Pasaría por Bingo. jaque, ¿verdad? Y tampoco Sí. puede hacerlo en esta posición. Muy bien. Otro. No, porque se movió la torre. Torre. Exacto. La torre ya no está en su casilla inicial. Y aunque regresara, el enroque ya está prohibido, ¿verdad? Porque tienen que ser piezas nuevas. La primera jugada de ambas. Uno más. ¿Qué opinan de esta posición? No, porque se movió el rey. Ahora es el rey el que se movió. Ojo con una cosa, voy a regresar a este diagrama para explicar algo. Cierto que el enroque del lado corto ya está prohibido, pero al no haberse movido el rey, todavía guarda el derecho de hacer el enroque del otro lado, ¿verdad? Sin embargo, si es el rey el que se mueve, ha perdido el derecho a hacerlo a cualquier dirección, porque el rey es fundamental para poder hacer el enroque. Si moviese, lo he perdido. Y en estas circunstancias, ¿qué opinan? ¿El enroque se podrá realizar? Yo creo que sí. No, porque sí le está atacando a la torre. Muy bien. Aquí quiero comentar algo importante, porque si ustedes se fijan, yo comenté, no puedes hacer el enroque si tu rey está en jaque, si el rey pasa por una casilla atacada, si ya se movió, pero mencioné acaso que si la torre estaba atacada, ¿el enroque estaba impedido? No, la torre puede estar atacada o pasar por una casilla atacada y aún así el enroque es válido. Entonces, en esta ocasión, sí. Razón, porque la pieza que realmente tengo que cuidar es al rey. La torre, no importa si pasó o estaba atacada. En este diagrama, pretende el blanco hacer el enroque largo, pero creo que es muy fácil distinguir que me parece que no se puede hacer el enroque, ¿verdad? El caballo haría que el rey pasara por jaque cuando el rey se desplace por la casilla de 1, ¿verdad? ¿Y qué opinan de esta posición? ¿El enroque será viable? Sí se puede. Entonces sí, no, ahí sí, porque la casilla que tiene como amenazada no es donde va a estar el rey. Exacto. En este caso el enroque sí es posible. El rey, cuando se mueva por D1 y D2, perdón, D1 y C1, jamás pasó por una casilla atacada. La torre sí, pero la verdad es que la torre no nos interesa si pasa. La torre igual hace su movimiento y el enroque se puede realizar. ¿Qué opinan de esta posición? ¿Es viable el enroque largo? Por supuesto. ¿Qué lo impide? No se han movido, no paso por casillas atacadas, el camino está libre. Sí, se puede realizar. Sin embargo, Dígame.
Sin embargo, en esa posición no sería lo ideal, puesto que la torre queda, bueno, el rey quedaría expuesto, ¿no? Muy buena observación. De hecho, aquí enrocarse largo en una partida entre jugadores ya con experiencia sería casi un suicidio porque tiene mucha razón. Imaginemos que el enroque largo ya se hizo, ¿no? Aquí está el rey, aquí está la torre. La ausencia del peón de aquí ya tiene a ese enroque demasiado debilitado. Y donde piezas negras pueden llegar a atacarlo más fácilmente. De hecho, aprovecho la oportunidad para comentarles que el mejor enroque es cuando todos nuestros peones se encuentran en sus casillas iniciales. Es la mejor configuración defensiva para un rey que ha hecho el enroque de ese lado. Si me falta un peón, si están muy avanzados, o si falta alguno o más, puede ser que el enroque sea posible. Que sea posible no significa que sea lo mejor siempre. Siempre tenemos que evaluar la posición. Dicho esto, entonces, en nuestro último diagrama, ¿el enroque corto es posible en esta posición? Pues, ¿de qué es posible? Es posible. ¿Sería buena idea hacerlo? No, pero posible sí es. ¿Por qué no sería recomendable? Porque, como acabamos de decir, estos peones ya no están en su casilla inicial. Deberían estar aquí para mantener al rey lo mejor protegido posible. ¿Aquí puedo hacer el enroque largo? Bueno, pues sí. No hay ningún impedimento que me lo impida. Y muy bien, bueno, con esto damos finalización con los temas, pero quiero abrir un espacio para resolver alguna duda que pudo haber quedado sobre lo visto el día de hoy. Existen muchísimas cosas extras que esta pequeña introducción de 3 clases pues no puede abarcar, no son muchas cosas, pero sí quiero aprovechar algunos detalles que van a permitir que ustedes cuando sean invitados a partidas o torneos presenciales sepan cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y quiero aprovechar que nos quedan unos minutos para hablarles de ello. Antes que nada, hay algunas premisas muy recordadas dentro del ajedrez que voy a anotar aquí y es: pieza tocada es, ¿quién me ayuda a completar? Pieza Pieza movida. movida. Y hay otra muy frecuente que es pieza soltada. ¿Se acuerdan de lo faltante? Se da por terminada la jugada. Exacto, jugada terminada, lo vamos a poner. Tengan en cuenta, probablemente ya lo han escuchado, pero ténganlo siempre presente y platíquenlo con sus hijos para que al momento de participar en torneos no vayan a omitir este tipo de reglas. La regla de pieza tocada, como su nombre lo indica, es que si yo he tocado una pieza, ya estoy con la obligación a mover, siempre y cuando esta pieza tenga un movimiento legal. Ahorita voy a explicar cómo funciona. Y la segunda es pieza soltada, jugada terminada. Voy a poner en este momento un pequeño tablero. Permítanme un momento para abrir la ventana. Y les comparto ya la pantalla. ¿Pueden indicarme si ya la ven? Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien, Sí. de acuerdo.
Voy a poner una... Voy a liberar el tablero de piezas y quiero poner los siguientes ejemplos. Es muy importante que ustedes lo sepan porque esto les va a evitar muchos problemas al momento de que sus hijos jueguen las partidas. Voy a poner la siguiente posición, donde vamos a asumir, perdón, aquí, está aquí. Que en dicha posición le toca jugar al jugador de las negras y hace la siguiente jugada. Esta torre la desplaza hacia esta casilla y estamos de acuerdo en que marca un jaque, ¿verdad? Ahora, el jugador de las blancas, quizás por distraído, quizás porque, no sé, no se dio cuenta, no le dijo jaque, lo que sea, tocó el caballo y lo puso, qué sé yo, lo puso aquí. ¿Esa jugada lo salva del jaque? No. Si uno de los maestros o árbitros está cerca y cuando el jugador de las negras le reporte que esto es una jugada ilegal, le va a obligar al blanco a que este caballo lo retroceda. Es decir, va a reponer la posición antes del acto ilegal. Ahora, aquí es donde el blanco, de acuerdo a la regla de pieza tocada es pieza jugada, ¿qué movimientos debería hacer con su caballo? ¿Ponerlo aquí o ponerlo acá? ¿Cierto? Independientemente de cuál de estas dos elija, se dan cuenta que el blanco está obligado ya y va a perder el caballo en su siguiente turno, porque la torre, sin importar dónde se ponga, lo va a capturar. Por eso es tan importante la regla de pieza tocada. Antes de hacer... ¿Sí? Perdón, pero ¿qué pasaría si ahí movió el caballo, el juez, el árbitro lo regresa y ahorita pues el caballo pudo moverse para bloquear y evitar el jaque, pero ¿qué pasaría si no estuviera en una posición donde va a bloquear el jaque? A eso voy. Buena observación, pero voy enseguida con ello. Bueno, Okay. Aquí estamos de acuerdo en que el error del jugador de las blancas fue tocar el caballo, porque literalmente lo está perdiendo, ¿no? Por la regla de pieza tocada, pieza jugada. Ahora, voy ante esa situación que usted me comenta, me voy a inventar otra posición donde pongamos, por ejemplo, esta. Igual, el negro dio un jaque con su torre. Y a su vez, el blanco responde con esta jugada, marcando también un jaque. Ahora, la primera ilegal es la que cuenta. Y esta ilegal es del blanco, porque es el primer rey que estaba en jaque. La segunda jugada del caballo, sea jaque o no, esa jugada es ilegal. Entonces, el juez le pedirá al jugador blanco que regrese su caballo a la casilla original y la pregunta sería, ¿tiene el caballo manera alguna de salvar a su rey del jaque? No. Podemos ver que no. Literalmente no tiene ningún movimiento válido que lo pueda hacer. Solamente bajo estas circunstancias tiene permitido el blanco mover una pieza diferente a la que tocó, porque la pieza que tocó no tiene manera legal de obstruir el jaque, ni de obstruir, ni de capturar, ni de hacer nada que salve al su rey del jaque. Entonces aquí tendría permitido el blanco mover al rey. Pero sí se va entendiendo la idea de pieza jugada. Siempre que, por eso tengo que ser tan atento a ver cuál es la que voy a tocar. Otro de Y los... por ejemplo, profe, sí, perdón, ahí usted, por ejemplo, se movió en diagonal para quitarse el jaque, pero si, por ejemplo, estoy distraído y toco el rey y lo muevo no en diagonal, sino hacia el frente, me estoy poniendo solo otra vez en jaque. ¿Eso es una jugada ilegal? Por definición sí, pero hay una cosa que quiero aclarar. Recuerden que estamos en el mismo turno y la primera jugada ilegal hecha fue la del caballo. Si en este mismo turno el rey blanco se mueve aquí,
igual el árbitro le va a pedir que el rey se Mm. regrese a su casilla original y que haga una jugada válida. Pero a lo que voy es que no se le va a contabilizar una segunda jugada ilegal. ¿Sí me explico? Porque es Ujú. la misma posición, es el mismo turno. No puedo marcar dos ilegales en un mismo turno. Entonces, Entonces, una variación hubiera sido que en vez de lo que ya nos explicó del caballo, yo hubiera movido el rey al frente, eso hubiera sido un ilegal del rey, aunque, o sea, el rey primero que el caballo y simplemente me confundí y lo hice hacia el frente. Sería un sí, ilegal del rey, ¿verdad? sí, después del Ok. jaque, si yo hago esto, es una jugada Ujú. ilegal. Y el árbitro me va a decir, a ver, esto no se puede hacer, sigues en jaque, te tendrás que devolver a la casilla original. Importante, porque desde aquí se va a dirigir a una nueva posición. Siempre regresa a la casilla antes de la jugada ilegal. Y ahora sí elegirá el blanco, pues cualquier jugada que lo saque, ¿verdad? Aquí el rey sí se tiene que mover, de acuerdo a la regla de pieza tocada, ¿verdad? Porque el rey sí tiene manera de mover y salvarse del jaque. Pero entonces sí sería adecuado decirle que está en jaque, ¿no? Porque si, aunque no le digas que no está en jaque, se da cuenta y mueve otra pieza, es una jugada ilegal, ¿no? De todas formas, no. Sí, de hecho, aprovecho también para comentarles el proceder que cualquier jugador debería de seguir después de que se ha cometido una jugada ilegal. Pongo de nuevo esta posición y ahora. Acaba de jugar el negro el jaque de la torre que ya vimos y el blanco jugó esto, como nos dijo ahorita nuestro compañero. ¿Qué debe hacer el negro? Atención, lo que tiene que hacer es, en cuanto se dio cuenta de la jugada ilegal, número 1, ponerle pausa al reloj. Porque ponerle pausa siempre es algo que tenemos que hacer si necesitamos ayuda del árbitro para cualquier cosa. Generalmente ese botón lo tienen en medio de esos aparatos. Una vez que el reloj está en pausa, el niño, nosotros les enseñamos a que tienen que levantar la mano inmediatamente. Esta es una señal que luego nos damos cuenta y tan rápido como nos sea posible, nos acercamos a la mesa donde están jugando ellos. Les pedimos que nos expliquen qué pasó. Y es entonces cuando determinamos o le decimos al jugador infractor que regrese su pieza a la casilla original y haga una nueva jugada. Pero es importante que sus hijos sepan cómo actuar, porque si ellos no me dicen nada y la jugada ilegal se perpetuó y luego el negro contesta otra cosa, digamos que aquí en vez de reclamar, movió a su rey, la jugada ilegal ya no va a contabilizar. Ha perdido la oportunidad del reclamo porque ya hizo una jugada. O sea, es decir, ya se negó a poder hacer ese tipo de reclamo. Aunque me lo avise, ya perdió el derecho. Otra cosa importante que les quiero mencionar es algunos problemas cuando se hace la coronación. Y para esto les quiero ilustrar una situación en donde ¿han visto los relojes de ajedrez? Sí. Sí. Soy muy malo dibujando, pero por favor usen mucho la imaginación. Y aquí voy a dibujar un reloj de los más clásicos que tenemos. Cada uno de esos círculos es un contador con manecillas que va transcurriendo el tiempo. Ahora, cuando se va a ocurrir una coronación, es otro de los aspectos donde se cometen muchísimas jugadas ilegales. Y quiero compartirles la manera correcta en que este movimiento se tiene que llevar a cabo. Como bien sabemos, una coronación es cuando un peón que empezó aquí, avanzó, 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 y va a llegar al otro lado del tablero, donde se puede convertir literalmente en dama, caballo, alfil o torre, la que usted quiera. Este proceso se realiza de la siguiente manera. Voy a tomar con mi mano al peón, lo voy a desplazar hacia la casilla y, ojo, mi consejo es que sin soltar el peón, sin soltarlo, lo retire del tablero. Tomo ahora con esa misma mano la pieza que quiero
pongamos por ejemplo que es una dama, la pongo en la casilla de coronación y atención, lo último que el jugador tiene que hacer es presionar el reloj. Eso es sumamente importante porque una jugada ilegal muy recurrente es la siguiente. El niño, ahí borré el reloj. El niño tiene el peón en la mano, lo mueve, presiona el reloj y al último pone la dama. Eso es una jugada ilegal. Entonces, hay que recordar muy bien este orden, ¿sí? No hay ninguna duda. Es decir, muevo el peón, sin soltarlo, todavía lo tengo en la mano, lo quito del tablero, tomo la pieza y la pongo, pero siempre lo último que tengo que realizar es la presión del reloj. Lo que pasa es que la presión del reloj... Perdón, se me cortó el audio, una disculpa. Entonces, deja la ficha, pone el reloj, ¿esa es una jugada ilegal? Si el peón se queda en la última fila y yo presiono el reloj, o si lo moví y lo quité y presioné el reloj sin poner la dama o la pieza a coronar, es una jugada ilegal. Es decir, en resumen... ¿Y el reloj se presiona para parar la jugada o para...? Sí, bueno, perdón, quizás algunos no conocen la función del reloj, pero los relojes son literalmente dos contadores de tiempo. Entonces, digamos que en este tipo de... Le voy a poner un ejemplo de un reloj digital. Cada jugador tiene un límite de 10 minutos para terminar su partida. Cuando yo presiono el botón que está aquí arriba, se detiene este reloj, pero empieza a correr el otro, porque es el turno de mi rival. Mi rival reflexionará su jugada y una vez que la elija hacer, moverá la pieza en el tablero, acto seguido va a presionar el reloj. Esto detiene al suyo, empieza a correr el mío. Y literal, así estamos moviendo, presionando. Obviamente los contadores van a ir bajando. Es decir, de 10 minutos, 9, 59, 58, 57, 8 minutos, 7 minutos. Si a alguien se le acaba el tiempo, pierde la partida. Por regla general, siempre se tiene que respetar el orden de hago mi movimiento de pieza, presiono el reloj. Hago mi movimiento, presiono el reloj. Nunca al revés. No puedo presionar sin haber hecho una jugada. ¿Me explico? Es por eso que en el acto de la coronación se cometen a veces muchas ilegales. Todo lo que implique la coronación lo tengo que hacer antes de hacer la presión del reloj. Y se los quería comentar porque a veces los niños suelen caer mucho en este tipo de ilegales. Y de momento creo que son al menos las que tenía así más frescas las ideas. De cualquier manera, por favor, si surge cualquier duda, hagan el favor de escribirnos y con todo gusto le vamos a resolver cualquier duda que tengan. Quiero agradecerles a todos pues el favor de su presencia, su atención, sus comentarios, esperando que este pequeño curso pues, les haya servido, hayan aprendido cosas nuevas. A nosotros nos encanta el ajedrez, su enseñanza, su práctica. Así que esperamos formar nuevos maestros en casa. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Muy buenas noches. Hola, prof. Muchas gracias. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Bien. Qué gusto verte. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Muy buen día. Nos vemos, Mateo. Cuídate mucho, que descanses. Ay, no puedo. Ay, no está.